de las discusiones que nos están planteando hasta el cansancio todos los días los medios, encuestas electorales, que si entra, que si no entra Yanine Áñez, todo eso es importante, pero hay otras cosas más que tenemos que repensar, que tenemos que pensar y discutir y buscar interlocutores, interlocutoras nuevas para esas interlocuciones, nuevas voces, nuevas caras. ¿Por qué siempre los cuatro de siempre? Y ese es un esfuerzo que yo estoy haciendo y les voy a presentar a una interlocutora de primera calidad. Yo no la conozco, pero viene de la mano de una persona a quien yo considero una de las intelectuales más honestas y más frescas y más interesantes que hay en la sociedad boliviana, o por lo menos en La Paz, que se trata de Sayuri Lozas. Sayuri Loza es una referencia importante para mí, por su trabajo, por su pensamiento, por lo que ella hace, y nosotras le habíamos pedido a Sayuri Loza: Sayuri, necesitamos hablar de la muerte, necesitamos hablar de cómo entender la muerte, de cómo entender desde diferentes perspectivas, y nos recomendó a esta compañera, muy bienvenida, la voy a presentar, Isabel Braseida Nina Quispe. Repito su nombre, Isabel Braseida Nina Quispe, educadora de origen aymara, activista indianista, magíster en la Universidad Pedagógica Bolivia, directora de la editorial Nina Katari, autora de varios artículos: Música chicha entre polleras y discriminación. Yo quiero leer ese artículo mañana. Revolución científica silenciosa desde los aymaras en el siglo XXI. Educación en tiempos de coronavirus. Huipalas, pititas y la dictadura de la religión cristiana católica. Fabulosos títulos. Felicidades. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Sí, bueno, es un gusto para mí estar en este espacio porque permite compartir ideas, permite ampliar análisis del cual estamos viviendo también en esta coyuntura en todos los aspectos, ¿no? Entonces, creo que es importante también visualizar estos otros tipos de análisis que, si bien desde los medios formales no se dan una lectura de aquello, hay que tratar de visualizar por todos los espacios posibles. Claro que sí. ¿Cuántos años tiene usted, compañera? 30. 30 años, una edad fabulosa, es una edad muy linda para crear, inventar el mundo, porque estás súper joven, pero además tienes una madurez impresionante. Quiero que le explique usted, ya que se reconoce como indianista, quisiera que le explique usted a la audiencia, con chubis, porque creo que no hay una buena comprensión o suficientemente profunda comprensión de qué es el indianismo, y si hay un indianismo o hay diferentes indianismos, y más o menos cuál es el universo de indianismos que hay. Bueno, creo que el indianismo ha ido trabajándose sobre todo en una primera etapa desde la esfera política, intelectual, ideológica, pero creo que no debería solo tomarse desde esa perspectiva. ¿Por qué lo considero? Porque yo soy una mujer joven casada, tengo mi esposo en estos momentos, mi esposo también está afuera, entonces escuchando también el programa de hoy, considero que el ser indianista es reivindicarlo, pero no reivindicarlo en el discurso, sino en la práctica misma. Entonces, tanto mi esposo y mi persona hacemos este activismo de manera voluntaria, no solamente con producción intelectual, sino con apoyo social. Hemos estado apoyando en estos movimientos sociales, no porque, por ejemplo, hayan tildado como masistas a varios sectores sociales, sino porque es el pueblo mismo que hemos sido afectados a partir de las carencias, no solo de esta coyuntura en la cual estamos viviendo, sino de todo un proceso histórico en la cual no ha sido subsanado hasta el momento, más al contrario, se han ido ampliando estas superficialidades que consideraba el Estado plurinacional superadas. Interesantísimo. Bueno, a ver, no sé, el indianismo es un pensamiento, es una ideología, es una discusión de ideas, no es una discusión de insultos, es una discusión profunda de qué es Bolivia también. Isabel,
seguramente vamos a estar muchas veces. Nosotras, por ejemplo, cada vez la invitamos a Sayuri por todo lo que ella desordena las discusiones, y seguramente vamos a poder invitarla a usted varias veces. Pero ahora quisiéramos hablar de la muerte. Creo yo, por ejemplo, que la forma como durante el coronavirus estamos viviendo la muerte es una forma muy destructiva. Sí. Y cuando no vivimos bien la muerte, esa misma energía desata formas muy violentas. Entonces, por esa razón, yo creo que hay que hablar de la muerte, y quisiera pedirle que nos pueda dar una perspectiva desde, no sé si quiere hablar usted desde una cosmovisión aymara, si es que hay una cosmovisión aymara, desde una cosmovisión andina, sobre la muerte. ¿Qué le gustaría decir sobre la experiencia de la muerte en coronavirus? Bueno, considero que sí voy a hacer una interpretación aymara, porque la experiencia que tengo es aymara y me declaro una mujer aymara. Entonces, pero también no está alejado desde las similitudes de lo cultural andino, ¿no? Hay muchas similitudes. Evidentemente hay muchas particularidades también entre una y otra cultura dentro de los Andes, pero hay muchas similitudes que asemejan unas a otras, ¿no? Bueno, realmente esta coyuntura en la cual vivimos con la pandemia ha roto ciertos nexos espirituales, prácticas como tal, de familiaridad, todos los protocolos que nos han ido mandando desde el mundo europeo, porque digo mandando, lo único que se ha hecho aquí es ejecutarlas. No se ha reflexionado, no se ha analizado las características particulares de nuestra realidad y en su pluralidad, la realidad boliviana, y no boliviana como república, sino como un estado donde tiene varias naciones y varias prácticas culturales y su interrelación con la muerte, y no esa muerte cristiana católica donde solo consideran la subsistencia de la vida como algo carnal, y su vida espiritual se trasciende a un espacio de purgatorio, ¿no? Creo que en eso tengo muchas divergencias, porque la práctica que se tiene en las comunidades es diferente. Y digo en las comunidades porque particularmente perdí a un familiar querido, el hermano de mi papá, y prácticamente nosotros tuvimos que trasladarlo al área rural precisamente porque él deseaba eso, ¿no? Él estaba muy afianzado con la actividad comunitaria. Él desarrolla actividades urbanas, sí, pero también tenía mucha afianza porque desarrollaba actividades ganaderas con llamas y ovejas y todo aquello, ¿no? Entonces, uno de sus pedidos era de que lo entierren al lado de sus papás. Entonces nosotros tuvimos que trasladarlo allá. Él murió de COVID. Él murió, bueno, en un primer momento tuvo los primeros síntomas. No pudimos verificar aquella situación porque antes de morir él dijo que lo traslademos allí, en vida, ¿no? Él dijo, llévenme allá, y si voy a tener que fallecer, va a ser aquí, no va a ser en la ciudad, porque la ciudad es una penumbra para aquella persona que está en este tipo de situaciones, porque se encuentra con estas lógicas europeas, bueno, ni siquiera lógicas, copias de sus protocolos, en la cual nuestra gente que se identifican aymaras, quechuas, no se sienten cómodas con esa forma de proceder de sus cuerpos. No solo hablando del mundo espiritual, sino de sus cuerpos en sí mismos, a partir de los hornos de incineración, el desarraigarte de la familia y no tomar contacto porque murió de COVID, por ejemplo, ¿no? De todas maneras, la incineración, por ejemplo, que es quemar el cadáver, también es una práctica de otras culturas. Por ejemplo, la cultura hindú siempre quema. Sí, tiene una pira funeraria que no la ha pagado hace 2000 años y quema, pero no pertenece a nuestra cultura el quemar. ¿Por qué? ¿Por qué la incineración es un problema? Es un problema porque, a ver, cuando nosotros hacemos para el 2 de noviembre, el 1 de noviembre, la llegada, rompe todo ese esquema. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, el abuelo de mi esposo tenía la calavera de su papá
tenía el cráneo de su papá. ¿Y por qué lo tenía? Porque hay un sentido de familiaridad, no de temor, no de miedo, como muchos tienden a utilizar las figuras de no, sino porque lo sentía más cerca. Exactamente. Yo he invitado a Milton Eizaguirre, lamentablemente él está con COVID, no ha podido venir. Es uno de los pocos antropólogos que ha escrito sobre la muerte en el mundo andino. Ha utilizado varios de los diagramas de Huamampoma de Ayala. Cómo sacan a los muertos, las propias chulpas, a ver, ¿qué son? Sí. Las chulpas, que son nuestro recuerdo más antiguo, son cuerpos que nos están mirando, ¿no? Claro, están momificados. O sea, si vamos a la cuestión de Huamampoma de Ayala, nos muestra una familiaridad mucho más cercana, ¿no? El hecho de compartir con la momificación del familiar, vestirle, porque es parte tuyo. O sea, el hecho de que ya no tenga esa interacción de vida como lo tenemos ahora nosotras, no quiere decir que no podamos tener interacción con el cuerpo que está ahí, porque hablamos de una espiritualidad diferente a la espiritualidad cristiana católica, que no concibe esta interacción. Estamos escuchando a Isabel Braseida Nina Quispe. Queremos entender. ¿Te atreverías a hacer así? Porque yo creo que hacerlo rápidamente no es fácil. Un paralelismo de los antagonismos entre una visión judeocristiana de la muerte y el tratamiento mismo de la muerte. Digo, la pérdida de alguien, el entierro, etcétera. Y la visión que tú dices que es la cosmovisión andina o aymara también. Sí, prácticamente yo tengo muchas divergencias porque en el caso de la judeocristiana, bueno, prácticamente ellos conciben que la vida carnal se acaba en el momento que se va el haz de vida y después se va este camino de purgatorio. Bueno, ni siquiera consideran un camino, ¿no? Simplemente conciben dos caminos espirituales y el seno de Abraham, ¿no? Pero que lamentablemente a mí a veces me duele de que en este último tiempo muchas familias que desarrollaban prácticas andinas, desarrollaban prácticas aymaras, por un temor a ese cristianismo manipulador, a ese cristianismo de un discurso del miedo, porque eso es lo que les dicen que deben volverse cristianos para no sufrir, porque la gente asume de que está sufriendo en vida y no quiere seguir sufriendo en términos espirituales en un supuesto infierno. Entonces la gente que hacía las prácticas andinas ahora en último momento, de repente ya sea por COVID o por otra enfermedad, pero en este último momento de COVID, es más fuerte, sí. Es más fuerte de que se están cristianizando y de manera indirecta están cristianizando a su familia también, ¿no? Entonces, y veo personas que dicen bendiciones, va a ir con Dios y todo aquello, pero es que eso rompe, es agresivo. Hay muchas personas que en su práctica misma no desarrollaban aquello, pero por este temor al miedo a seguir con un sufrimiento, los judeocristianizan. Claro, lo que pasa es que nos han quitado nuestro método de despacho, está prohibido. Exacto. Entonces, la gente se está aferrando a lo poco que tiene, que es rezar un Padre Nuestro, una misa virtual, no sé qué cosa. Lo que quisiera que nos cuentes, Isabel, estamos escuchando a Isabel Braseida Nina Quispe, una intelectual que estamos conociendo en Radio DC hoy día. Me encanta entrar con nuevas voces, para mí es un lujo, es un regalo. ¿Cuáles son las prácticas una vez que muere una persona? O incluso cuando la persona ya sabe que va a morir, porque ya sabes que te estás yendo, ¿no ve? Sí, sí. Bueno, yo quisiera tomar la situación de la Ciudad del Alto. Adelante. Particularmente, yo no creo en los datos que da el Ministerio de el Ministerio de Salud. No lo tomo y no lo considero porque muchas comunidades, muchas personas deciden en su vida, así como lo hizo mi tío, ser trasladado a sus comunidades para fallecer ahí. En vida. En vida. Ya. Deciden. Entonces, saben que se van a morir y se van a morir. Exacto. Al campo. Entonces, y saben, y no solo sabe la persona que está enferma,
sino también lo saben los familiares. ¿Cómo lo saben? Hay una interacción bien interesante. Por ejemplo, cuando mi tío falleció, sucedieron varias cosas. Para otros puede ser premoniciones, puede ser subjetividades, pero es que ya nos está advirtiendo el hecho de que la comida se ponga mal, a los familiares cercanos cuando uno se cocina algo, sin tener muchas horas de la preparación, ya está, como otros lo dicen, podrido, fermentado, etcétera. O el hecho de que el perrito se ponga a aullar o excavar la tierra, ¿no? Y muchos de mis familiares hemos sentido ese anuncio de que algún familiar, no precisamente él, se está despidiendo, de que ya no va a estar con nosotros. Entonces hay esa comunicación que cuando tú no lo consideras parte de tu espiritualidad, no lo vas a tomar en cuenta, será como un fenómeno biológico más, ¿no? En el caso de la fermentación, y querrán darle una explicación más de la ciencia europea, o en el caso del animalito lo propio, ¿no? Sin embargo, estos sucesos que suceden en la familia, en la comunicación, en diferentes espacios, te permite tener una relación. Por eso es que cuando hay esta situación de la fermentación o del sonido, o de que algún espíritu de por sí tú sientas que está a tu lado, es que se te está despidiendo. Y si se te está despidiendo es porque algo cercano tuvo contigo y requiere contactarte antes, ¿no? Para que tú preveas y puedas por lo menos llamar en vida y comunicarte cómo estás, o de tener un tipo de comunicación y diálogo. La muerte avisa. Yo no soy aymara, no tengo, digamos, probablemente ni un pelo de aymara, pero yo tengo muchas experiencias de que la muerte avisa. Yo siento eso. Claro que sí. Hay energías fúnebres en nuestra sociedad ahora y tenemos que saberlas sentir. El protocolo europeo copiado es volvernos idiotas, volvernos opas. Claro, tenemos que pensar por nosotros y nosotras mismas. Creo que precisamente por eso en el Alto las familias deciden y piensan y buscan ser rebeldes con este sistema, porque no quieren desarraigarse de eso esencial del relacionamiento de las personas que están en vida carnal, pero también de esa otra vida en el camino a la Lajpacha. Entonces, te avisa la muerte. ¿El siguiente paso cuál es? Entonces, al hecho de avisarte y tú identificas quiénes están en esa posibilidad, en el caso de enfermedad, porque hay algunos casos que pueden ser infortuitos, ¿no? Un accidente, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, en el caso de mi tío, por ejemplo, él pedía en vida ser trasladado, entonces por eso es que mis primos decidieron trasladarlo allá, y una vez trasladado, estando allá, le permitió dialogar con sus hermanas y hermanos que se encontraban en el área rural. Y posteriormente el segundo paso perdón, ahí te voy a interrumpir pensando un poco que hay gente que nos está escuchando, el miedo al contagio. En la urbanidad hay el miedo al contagio. En ese proceso que dices, o sea, tienes que interactuar con una persona que probablemente está enferma, que quiere irse, tienes que trasladarla porque no la puedes dejar ir sola. Llega a otro lugar y quiere comunicarse. Y cuando ahí el instructivo es aislar a la persona. Exacto. El protocolo europeo es aíslen a esa persona. Exacto. Por eso hablo de la rebeldía, María. Claro. En la urbanidad, como te generan tanto miedo, la familia de mi tía no se acercó más que a esas misas y esas reuniones virtuales, la esposa de mi tía. Pero en el área rural no se rompe eso. Eso sigue vigente. Y por más que haya, y digo rebeldía, por más que haya esas normas, los familiares de mi tío estuvieron con él, lo enterraron a él, lo cargaron a él. ¿Hay que cargar el muerto? Lo cargaron en el ataúd, lo metieron y lo bañaron y lo lavaron. ¿Cómo es ese rito, hermana? Una vez que la persona avisa que se va a morir de alguna manera, se despide en vida. En vida. ¿Y después? Al despedirse en vida, después de toda la familia, porque eso es lo rico de la comunidad. Otros podrán verlo como ignorantes, como se ha ido utilizando este último tiempo a las comunidades y a sus prácticas, pero no es así. Las comunidades también toman sus precauciones de bioseguridad, pero no por eso van a aislarse y separarse de los que quieren.
todos los familiares estaban con los criterios de bioseguridad, pero estaban cerca a él. Lo despidieron, lo cargaron y lo pusieron al lado de mis abuelos. Ahora yo te pregunto, porque ahí es lo que me interesa. ¿Qué representa eso para la gente? Porque yo creo que eso es sano. En lugar de ser eso una práctica enferma, esa es una práctica sana. Porque te despide. ¿Qué representa eso para los vivos? Para los que nos vamos a quedar y las que nos vamos a quedar en este mundo. Poderte despedir. Hay muchos que consideran que solo estando en una sesión virtual es una forma de despedida, ¿no? El nexo de estar con la persona, el verlo con tus ojos, el hecho de verlo, quizás ni siquiera puedes acercarte de repente en algún familiar, pero sí el verlo te hace sentir su presencia y que sigue ahí. Entonces no solamente se acaba en enterrar al cuerpo en la comunidad. Por ejemplo, en la comunidad de mi padre, que es provincia Ingavi, tenían la práctica y tienen aún la práctica de hacer cargar la ropa a la llamita. Vamos a escuchar eso. Estamos escuchando a la intelectual Isabel Braseida Nina Quispe. Y cuando digo intelectual es porque quiero que entiendan que estamos hablando de ideas, de mundo, de filosofía. No estamos hablando de unas prácticas banales de una gente salvaje. Estamos hablando de una sabiduría ancestral que puede salvarnos. Esta energía nos puede, este conocimiento nos puede salvar. Lo verdaderamente destructivo es el aislamiento. Entonces, bueno, muere la persona. Te has despedido. ¿Qué haces después? Una vez que muere, o sea, si bien esta práctica colonial del entierro, porque antes, si hablamos a Huamán de Ayala, no se hacía estos entierros, se tomaba la momificación y se consideraba esto de los chulpares, incluso donde mi papá hay chulpares aún vigentes en esos lugares. Bueno, hay un montón de chulpares en el altiplano, hay harto chulpar que se está destruyendo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que los chulpares son lugares sagrados. ¿Por qué son lugares sagrados? Son lugares donde es sagrado en función al espíritu de la persona que ahí está cesando, ¿no? Entonces recuerdo cuando era niña, en el lado de mi mamá había bastantes chulpares, incluso los decían diluvianos por el caso del diluvio y todo aquello. No sé, no vas a tocar nada. Y de repente te decía, tal vez porque eras niña con miedo, pero después nos explicaba que no toque nada porque era de esa persona. ¿Y ahora, qué derecho hermana, tendría yo de momificación llevarlo? con qué se hacía? Bueno, en esos entonces yo recuerdo cuando era niña y nos decía aquello, nos llamaba mucho la atención porque no era una momificación como... Yo creo que cada cultura tiene una forma de momificar diferente, ¿no? Puede haber recalcos, similitudes, pero también tienen ciertas diferencias, ¿no? En el caso de mi mamá de provincia Muñecas, la momificación eran en las cuevas, a diferencia de los chulpares del altiplano de mi papá. Eran en las cuevas donde estaban las momificaciones. Y la posición en la que momificas el muerto, la muerta, ¿cuál es esa posición? Estado fetal. Así como hemos fetal. A ver, por favor, qué interesante es eso. Piensen ustedes esa hermosa canción, ¿no? Yo quiero que a mí me entierren en una vasija de barro. ¿Por qué es la posición fetal? Porque es como hemos nacido, es como hemos estado en el vientre de nuestras madres. Estamos volviendo al inicio de nuestro ser. Y cuando vamos a la pacha, vamos al inicio de nuestro ser también. A ver, no sé si alguien cree que esto no tiene sentido, pero a mí me hace mucho sentido. Solamente escucharlo, es que me hace sentido. Pero ahora ya no se pone en posición fetal, ¿no? Ya no. Porque yo veo todos los velorios ahora ya hay la colonia. En el altiplano, he visto muchos velorios, amigas, sí. amigos, y se lo pone al muerto, pero no se lo pone en la caja, ¿no ve? Ahora sí lo están poniendo en la caja por esto del COVID, ¿no? En algún momento, recuerdo, por ejemplo, el de mi abuela, no se consideraba aquello, ¿no? Era otra forma. Incluso le ponían al lado a mi abuelo le pusieron al lado de mi abuela, encima de él. En el cadáver hace años atrás, donde estuvo el cadáver de mi abuela, le pusieron a mi abuelo también, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay esa importancia de decir la unidad, de estar en familia. Por eso
Pero Es básicamente importante la ahorita conexión. se echa al muerto como si estuviera durmiendo. Exacto. Como si estuviera durmiendo, digamos, los brazos a los costados o encima del cuerpo. Con todas las cosas que más le gustan. A ver, explícanos, por favor. Siempre cuando, y en las chulpas también van a ver eso, por eso les decían vasijas y todo aquello, con las cosas que más les gustaban para el otro camino. No solamente la ropa, porque también se le viste. Se le viste bien, digamos. Se le viste con las ropas que más le gustaba vestirse. Muchas culturas usan la mortaja. Y es preferente, a veces uno prefiere en la comunidad, porque, por ejemplo, los cementerios no están tan cercanos, pero sí están en un punto específico donde permite la interacción de la comunidad. Entonces, también hay ese control ante aquellas otras personas que hoy en día empiezan a sacar cadáveres y todo aquello, ¿no? En el área de las comunidades los entierran con lo que tienen, si tienen dientes de oro, con su diente de oro, ¿no? Y en algunos casos también no sé si tú habrás visto, María y la audiencia, cuando son niños pequeños siempre les ponen con todo un jueguito de ollas, con zapatitos y todo aquello. En el caso de los adultos se le ponen los zapatos. Uno dirá, pero ¿por qué no le pones los zapatos? Y en el caso de una mujer que ha sido asesinada, porque yo sé que ahí hay un culto bien especial. Claro. O de una persona que ha sido asesinada. En el caso de asesinados, siempre tienden a dar 3 vueltas antes de enterrar al cuerpo. Ahora, claro, lo hacen con el ataúd, pero antes era el cuerpo, para que aparezca la persona que ha asesinado, y no solamente aparezca, también se arrepienta de su hecho. Porque lo que está pasando es que esta persona se le ha quitado de inmediata la vida. Entonces, en algunos casos, incluso cuando se les quitan la vida, los familiares consideran tal vez tener sus cadáveres, que es la práctica que ahora hacen las ñatitas, ¿no? De aquellas personas de las cuales fueron asesinadas de alguna u otra forma, porque no se ha cumplido correctamente el ciclo planificado. Entonces estas ñatitas avisan. Estas ñatitas no solo avisan, sino están en el medio. Tal vez algunos les denominarán como condenados, ¿no? Pero en este caso están en el medio, están en el inicio de ese camino, pero a la misma vez están en la conexión con la tierra. Todo lo que está hablando la compañera Isabel Briseida Nina Quispe son cosas profundas, que son saberes ancestrales y que tienen mucha conexión con el conocimiento universal, porque el ser humano es energía. Y la energía psíquica no desaparece así con la muerte. La energía psíquica va apagándose con un ritmo diferente que la biológica. Isabel, entonces, bueno, le vistes con lo que más le gustaba, le pones lo que le gustaba y le entierras. No solamente le pones lo que le gustaba, sino también tienes que ponerle cosas para el camino. A ver. Como algunos alimentos secos para el camino de yo sé, así como en el caso de mi tío y de otros hermanos que están enterrando a sus seres queridos, que están poniendo también cosas para el otro camino, como su alimentación, en algunos casos hasta le ponen bastones, todo aquello, y no solo esperando para el 1 de noviembre, sino en el momento que está ya despidiéndose, y eso todavía. ¿Por qué se hace el velorio y el quitapena y todo aquello? Porque se concibe que es una nueva etapa en la cual ese ser va a tomar. Entonces tiene que seguir interacción. Aún se considera que el espíritu está ahí, y por eso te hablaba María, de la llamita, de hacerle cargar la ropa a la llamita, y donde haga caer la ropa es desde donde va a emprender y hacia dónde va a emprender el camino, porque es ahí donde se debe enterrar la ropa de ese ser querido. Entonces se hace caminar, cae en algún lugar, por eso y ahí muchos interpreta esto de las chulpas, no están pegadas una con otra, no. Las chulpas están alejadas, porque y de manera bastante desordenada. Exacto, uno diría no que son en fila, no es un lugar, puede estar en medio de muchas cosas. Porque precisamente es eso, es como cuando pones a la llamita va a estar llevando la ropa de la persona, y en algún lugar va a hacer caer, que es desde donde va a emprender el camino. Y hacia dónde va a ir el camino es el fuego quien nos dice. ¿Y cómo es el fuego? El lugar donde haga caer la ropa es donde se debe quemar esa ropa del ser querido, y nos va a decir
el viento y el fuego hacia qué lado está yendo, y es a ese lado donde va a emprender el camino. Pero hasta que no se consuma la ropa, uno puede ver de lejos, muchos hemos visualizado incluso, cómo se despide entre las sombras y las llamas del fuego el espíritu del ser querido. Por favor, todo esto es tan profundo porque además te permite despedirte. La despedida de un difunto, de un amado, de una amada, es larga, no es un ratito, no es prender a apagar la luz. Y no hacer esa despedida es destructivo para la humanidad. Y eso es lo que está pasando a escala planetaria con el COVID. ¿Qué es el quitapena? El quitapena en realidad es como sabemos que cuando asumimos de que ya no vamos a interrelacionarnos con esa persona que nosotros queremos, ya tenemos que asumir la otra etapa de que esa persona se va a relacionar, pero ya no como antes, sino de otra forma. Entonces, para eso tienes que asumir, y eso no es pues que hoy muere y mañana, no, es un proceso, son días, ¿no? Incluso en las comunidades a otros le han puesto a 7, 8 días a lo religioso, ¿no? Pero católico, pero en las comunidades se hace también a los 7, 8 días, bueno, no siempre precisamente ese tiempo, es un tiempo en el cual se pueda comunicar con la comunidad para estar todos una vez más en el espacio del ser querido, y ese espacio es precisamente donde se ha despedido, ¿no? Bueno, te diré que el rito católico, lo que ha hecho, el rito católico siempre ha sido cooptar los conocimientos ancestrales, sí, de culturas antiguas, ¿no? Y buscar su sincretismo, cristianizarlas, y de alguna manera banalizarlas, que tú no entiendas por qué se hace eso que se hace, ¿no? Entonces, los 7 días es importante, o pueden ser 8, o pueden ser 9, no es esos, no son límites rígidos. Y quisiera que porque tenemos ahorita varios problemas, si hay algo que es hermoso en el altiplano son los cementerios. Donde están colocados no es cualquier lugar. Y tenemos ahorita un problema de que en Purapura no quieren un cementerio los vecinos, las vecinas, no sé muy bien por qué, no sé cómo se han desarrollado esta fobia al muerto de COVID, a la muerta de COVID, se ha desarrollado una fobia muy fuerte, hay un impedimento al entierro que también está viniendo de la gente. Tampoco yo te pediría no idealizar tanto a la gente, ¿no? O sea, hay una serie de cosas. Entonces, primero quisiera que me digas, ¿qué es un cementerio? ¿Dónde se coloca un cementerio? ¿Y por qué? ¿Cómo interpretas el conflicto del entierro que está habiendo aquí? Que no quiero aquí. En el Alto hay conflicto, en el de Villa Ingenio. No querían dejar poner el horno crematorio. El cementerio de Villa Ingenio está bien en la gente, o sea, es ahí mismo. Es una parte muy intrínseca del barrio. El de Purapura no quieren. Explícanos un poco lo de los cementerios. Lo de los cementerios en realidad es un legado colonial. Y como legado colonial de apilar todos los cuerpos y romper estas estructuras andinas, esas son las consecuencias de concentrarlas solo en un espacio como para delimitar, ¿no? Este es un espacio exclusivamente para los muertos, y esta situación también es consecuencia de toda la campaña mediática que ponen en los medios de este gobierno también, porque no te da certezas, no te da motivación, entonces la gente está cargada de miedo. Y ese miedo hace de que se alejen de sus seres queridos. Ese miedo hace que se alejen hasta el grado de dejarles morir solos y que el cuerpo esté abandonado, de desarraigarlos por completo. Claro, y al de desarraigarlos... ¿Qué crees que significa, por ejemplo, un cuerpo de una persona muerta puesta en un ataúd en la calle con unas florcitas, esperando que alguien venga a recogerlo como si fuera basura? Es que es eso, como tú misma lo mencionas. Lo consideran ya no como parte de sí mismo, sino como una basura, como tú lo dices, desarraigado, no es parte de mí, ya no fue parte de mí. Entonces, como yo tengo miedo, entonces me alejo, por más que sea mi ser querido. Y la gente está cargada, María, de miedo por esta campaña mediática, que ese miedo les hace hacer cosas irracionales. No, pero nos va a destruir. Isabel,
¿Qué consecuencias crees que puede tener en Bolivia o en la humanidad tratar a nuestros muertos y a nuestras muertas como basura? Un materialismo puro, el alejarnos de nuestra misma espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona está muriendo de COVID, en unos primeros momentos sobre todo los han empezado a aislar la misma sociedad, los mismos vecinos. Sí. Las vecinas, los vecinos, y a veces por eso otros prefieren ni siquiera decir de qué mal están, porque a veces incluso puede estar mal de otra situación y ya le atribuyen a COVID. Entonces la gente ya está cargada de ese miedo y dice, no, está enferma. Entonces se rompió ese sentido de que si algún momento eran vecinas, amigas, ya dejan de ser amigas, porque ya no le importa al otro. Ahora, Isabel, es muy difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que no me puedo imaginar una ciudad sin cementerio. Debo tener una cabeza hipercolonial, seguramente que la tengo. Pero, ¿qué hacemos con nuestros muertos y nuestras muertas? Yo he perdido a toda mi familia. Les he enterrado, pero en cementerio. Ellos además ya habían previsto lo que querían, ¿no? Pues ya habían comprado todo. Mi mamá, hasta la tarjeta con la que se iba a anunciar su misa, había escogido en vida, que yo ni sabía. Entonces lo único que he hecho es cumplir lo que ella ya había dejado estipulado, ¿no? Entonces, ¿qué propones? Si los cementerios son sitios coloniales. Aprender a vivir con el COVID y superar ese miedo. Porque cuando uno aprende a vivir con el COVID y superar ese miedo, el hecho de que haya cementerios y se aperturen nuevos cementerios no van a ser una amenaza. Porque yo creo que en esos vecinos que están allá en el bosquecillo y en aledaños a ese lugar, es por ese miedo a morir, por la forma en la cual se está imponiendo las cosas. Bueno, Isabel es una mujer de una profundidad impresionante. ¿Es el miedo a morir lo que nos está distanciando de nuestros muertos y nuestras muertes? No nos olvidaremos, María, lo que ha pasado en Santa Cruz con la primera persona infectada. Esa persona ha tenido que ir por más de 8 hospitales. ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo y es esa misma psicosis, es esa misma irracionalidad y ese desarraigamiento, porque es lo que meten los medios con todo su aparato a la población. ¿Sabes qué es lo que pasa, gente, hermana? Y déjame acabar esto por favor. Y esta carga cristiana, evangélica, apoya para que este miedo se difunda. Y caray que me da rabia y me da harto coraje. Me da harto coraje porque no estoy en contra de los cristianos, respeto, en algún momento comprendo y leo aquello. Sin embargo, estoy en contra en la forma de cómo impulsan a partir del miedo para cristianizarlos y ese medio se ha apropiado a partir de este COVID para cristianizar aún más en los últimos momentos de las personas. Y por ese miedo a morir, bajo ese criterio de que su Cristo viene, la gente se ha vuelto irracional, egoísta, desarraigada y no permiten que se generen estos cementerios. Y estoy segura que dentro de esos mismos grupos hay personas bastante católicas, bastante cristianas de su fe, pero se están oponiendo y se oponen porque tienen miedo a morir. Impresionante, se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido un programa impresionante, Isabel, me ha fascinado conocerte. Creo que hay mucho todavía por hablar, no sé si podríamos hacer un nuevo encuentro contigo el próximo miércoles a la misma hora para profundizar en esto de la muerte. Tratar a nuestros muertos y a nuestras muertas como basura nos va a destruir a los vivos y a las vivas y nos va a destruir como sociedad, de eso yo estoy segura. Claro, porque nos confronta entre los mismos vivos. No solamente porque nos confronta, sino porque te queda una energía y un dolor que luego lo sacas de la peor manera. Uh-huh. Eso lo vas a volver a sacar. Si no entierras a tu muerto, después vas a matar a tu hermano. Así yo creo, así yo veo. No creo que estemos lejos de las irracionalidades después de toda esa coyuntura que hemos vivido bastante estresante.